Venga, Matías, que hay que llegar a la meta, que es la catedral. Es que si no sueltas los papeles, nunca vas a jugar bien. Son mi colección de papeles de la catedral. No los voy a soltar nunca. Pues yo no voy a jugar así, me voy a jugar a la peonza. Toma, ahora te toca a ti. Las arras de Doña Jimena, los documentos del siglo XV, las obras de la fachada de Santa María, la donación de las capillas. Tendré que volver a ordenarlo todo. En 1075, y después de pasar por diversas sedes, la sede de AUCA se instala definitivamente en Burgos. A partir de ahí genera una serie de documentación que tiene prolongación inmediata a lo largo de los siglos. Hay una preocupación de todos los estamentos por ordenar, por clasificar toda aquella documentación. Toda esa preocupación por gestionar la historia escrita nos lleva hasta nuestros días a un moderno archivo que se puede consultar incluso online. Hoy, en Bella Burgartis, el archivo de la Catedral de Burgos, porque en torno a la historia escrita todo gira en esta catedral como lo hace una peonza. Bueno, pues ya han visto a ese niño llamado Matías cómo atesoraba bajo su brazo toda la documentación de la catedral, y quien lo hace realmente en un archivo tremendamente moderno que vamos a visitar enseguida es don Matías Vicario. Don Matías, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Matías Vicario es miembro del Cabildo en su función de archivero, fue también presidente del Cabildo entre 2000 y 2008 y desde luego atesora más de 40 años, don Matías, de archivero. Efectivamente, 43 años exactamente lo que llevo yo de archivero en la catedral. Bueno, pues esa función la vamos a conocer en su sector, en lo que es evidentemente el propio archivo, pero hemos visto sus pasos viniendo aquí a esta sala capitular y yo la pregunta primera es, ¿cuándo fue la primera vez que don Matías Vicario pisó esta catedral? Pues fue con motivo de un congreso, mejor que congreso, un certamen que se hizo a nivel provincial y de la diócesis de catequesis entre los niños de las escuelas. Y yo vine representando al arciprestazgo de Sedano. Porque usted es de Quintana Loma. Yo soy de Quintana Loma, un pueblo cerca de Sedano, que yo en aquel momento tenía 10 años, y aquí nos recibió el arzobispo don Pérez Platero. En un momento determinado nos trajeron a todos los chicos a la catedral, a ver la catedral. Y en aquel momento el Cabildo estaba celebrando la misa. Yo concretamente pues vi a esos sacerdotes mayores ya todos vestidos de capa negra, vestidos con el bonete morado, etcétera, ¿no? Y me causó pues una honda impresión. Que estaban cantando el gregoriano, que estaban cantando el latín, que estaban participando en la misa. Y a mí, pues no cabe la menor duda que me causó una gran impresión ver a aquellos sacerdotes mayores ya, cómo cantaban el latín, cómo cantaban el gregoriano. El archivo lo es su locus amonis, es su lugar de trabajo, pero tiene que tener algún lugar que tiene predilección por él en esta catedral. Es que es muy difícil en la Catedral de Burgos decir un sitio concreto. Hombre, por supuesto la capilla de los condestables, pero yo tengo cierto aprecio, cierto interés por la capilla de Santa Tecla, porque resulta que era una capilla muy abandonada y cuando yo fui presidente del Cabildo conseguimos que con la ayuda de la Caja del Círculo Católico poder restaurar. En estos momentos pues tenemos una capilla hermosa para celebrar el culto diario de la catedral, que es una de las funciones principales que tiene la catedral y que tiene el Cabildo, porque hubo un arzobispo, obispo de Tarragona, que vino trasladado aquí a Burgos, pues decidió el construir esta capilla. Había 4 capillitas pequeñas pertenecientes a la catedral, pero detrás había la parroquia de Santiago de la Fuente. Entonces llegó a un acuerdo entre el Cabildo y el arzobispo para ahí construir la actual capilla de Santa Tecla.
Don Matías, yo me cruzo con usted muchísimas tardes de las que vengo a grabar a la catedral, lo hago en la calle de la Paloma. Cuando alguien conoce tan bien la documentación escrita de esta catedral, conoce, aparte de lo que es la morfología, todas esas intrincadas situaciones que se dieron en el tiempo. La historia, concretamente en la catedral, es una historia del culto divino al Señor y a la Virgen. Y si prescindimos de este aspecto de fe, de este aspecto del culto divino al Señor y a la catedral, si prescindimos de este aspecto, no entenderíamos en gran medida lo que es la catedral. Con motivo de esta gran restauración que se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos 26 años en la catedral, todos los proyectos llevan al principio una memoria histórica de lo que ha sido ese edificio, esa capilla, esa catedral. Pues así lo hacemos en Bella Burgartis, siempre anteponemos que esto es una iglesia y que así hay que concebirla, desde luego. Don Matías, antes de que nos vayamos a visitar ya la sede del archivo, estamos en la sala capitular, casi nada. En Bella Burgartis nos encarta las palabras, esto tiene mucho que ver con el capitulum, es decir, el encabezado, que también tiene que ver con cabildo o con el título de un libro, la letra que comienza el encabezado de cada título. Cuéntenos un poquito qué es lo que estamos viendo, porque sobre nuestras cabezas el taugel, un techo o artesonado que desde luego contiene elementos mudéjares impresionantes, con esos pinjantes. En el caso del cimborrio lo veremos un día, cómo es incluso más grande que una persona. Y cuéntanos un poquito en qué sala y qué es lo que estamos viendo. Pues estamos en la sala capitular, se llama así, donde el cabildo se viene reuniendo desde hace más de 500 años para tratar los asuntos relacionados con la catedral, todo lo relacionado con la catedral y con el cabildo. Aquí se sientan los canónigos, preside el presidente y hay un secretario que va tomando nota de todo lo que se debe tratar en ese cabildo sobre los distintos puntos, los distintos temas. Ese secretario pasa luego todo lo que las actas capitulares pasan a los libros que llamamos de registros y ahí se contiene cantidad de documentación, de noticias, de historias que los cabildos, que los canónigos en esta sala capitular han ido tratando. Y además esta sala tiene la particularidad que tiene una inscripción en latín que va rodeando toda la sala. Y otra gótica, ¿qué dice en concreto? Efectivamente, es que esta sala en algún momento fue también la biblioteca de la catedral. Aquí es donde se conservaban no tanto el archivo cuanto la biblioteca. Y tenemos las tablas de las vírgenes flamencas, las sí. Veremos al detalle cuando hagamos un capítulo expreso en Bella Burgartis, pero desde luego, desde el punto de vista cristiano y también artístico, nos rodean unas obras de arte. Sí, efectivamente, es una pequeña muestra de la gran riqueza pictórica que tiene la catedral. Tenemos, por ejemplo, la adoración de los magos de Picardo. Pues don Matías, nos vamos a ir a las dependencias del archivo, pero en Bella Burgartis nos gustan los libros y vamos a mostrar uno, editado casi nada en 1956, aumentado en su edición incluso por usted mismo, por don Matías Vicario, es el archivo de la Catedral de Burgos, las actas capitulares, editado por las publicaciones del Seminario Metropolitano de Burgos. Bueno, pues con esta referencia a lo bibliográfico y desde esta sala capitular con don Matías Vicario, nos vamos a trasladar a lo que es la dependencia propia del archivo catedralicio. Don Matías, nos encontramos ya en el archivo, en la sala de investigadores, y cuénteme cómo funciona y cuál es su disposición. Bueno, pues en estos momentos estamos, como has dicho perfectamente, en la sala de los investigadores. Tenemos unas mesas apropiadas para los investigadores que viven aquí. Tenemos una colección de libros, de enciclopedias, de libros de historia, que los mismos investigadores pueden acceder personalmente a ellos para facilitar más el trabajo. Luego además tenemos una sección de Quijotes, más de 400 ediciones de Quijote en 40 idiomas. Don Matías, a mí me ha impresionado
el número de Quijotes que tienen aquí, el siglo de oro plasmado en esta literatura civil. Efectivamente, también. porque no solamente aquí tenemos documentación religiosa, Exacto. que hace referencia pues, al culto, a las ceremonias, a la música religiosa, tenemos también mucha documentación que hace referencia pues, a la economía, a cómo era la ciudad de Burgos en los siglos pasados, la medicina, y aquí es donde tenemos también el espacio de los que trabajamos, del equipo de trabajo de la catedral, donde vamos catalogando, vamos documento por documento, se introducen informáticamente en el ordenador para que desde cualquier parte del mundo se pueda conocer la documentación que conservamos en la catedral. Y estas mismas personas, en lugar de venir personalmente al archivo, pueden pedirnos por correo también ese documento concreto que están interesados, y nosotros se lo enviamos por correo. Hay peticiones de todo el mundo, de investigadores de todo el mundo. Por supuesto que sí. Tenemos que agradecer mucho a la Caja Círculo Católico, en estos momentos Fundación Caja Círculo, que nos está ayudando económicamente, juntamente con el Cabildo, pues para llevar adelante, sacar adelante este gran proyecto de la catalogación del archivo de la catedral. Aquí concretamente tenemos pues toda la sección, toda la colección que vamos editando. Hay unos índices hermosos para conocer los temas que les pueden interesar, y ellos mismos pues, nos indican qué es lo que les interesa, el documento que les interesa ver. Entonces hay una papeleta de pedido y nosotros se lo proporcionamos. Pues si le parece, vamos a ver algunos de sus originales. Don Matías, estamos en el archivo ya. A mí me emociona esta ubicación, este olor a historias. Y me emocioné ya cuando estuvimos en el Cimborrio, lo hago también en este que es su lugar de trabajo. Cuéntenos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la disposición? ¿Cuáles son las características técnicas para conservar esto, la historia de una catedral y de una ciudad? Claro, una riqueza tan impresionante como es la que se contiene en este espacio, en este edificio, tiene que estar, por supuesto, con todos los medios de seguridad, medios antirrobo, antiincendio, antihumedad, con la temperatura que tiene que estar siempre al mismo grado para poder conservar la documentación. Luego está distribuido en dos secciones este espacio. Por una parte lo que es el archivo propiamente dicho, y luego también tenemos una hermosa biblioteca que no solamente son temas de tipo religioso, tienen también la enciclopedia de la Ilustración francesa, tenemos también una gran obra como es la Biblia Políglota del Cardenal Cisneros, y varios incunables, libros impresos antes del 1500. ¿Cuál es el libro más antiguo que alberga todo este archivo? El libro más antiguo es un incunable del año 1474. Es un incunable anterior, por tanto, al año 1500. Esta sección, que es la sección más importante de documentación del archivo de la catedral. El archivo de la catedral es un gran archivo, es uno de los grandes archivos de las catedrales de España. Y aquí tenemos documentación que va desde privilegios rodados de los reyes, bulas de los papas, tenemos documentación de los obispos, tenemos una cantidad impresionante de documentos. Solamente en esta sección tenemos más de 3000 documentos en pergamino. Y podríamos ver, si os parece, pues algunos de esos documentos espléndidos que tenemos. El documento más antiguo que se conserva es del año 972, original, porque anteriores copias tenemos desde el 804. La venta que se hace a la abadía de Covarrubias. En letra visigótica, siglo XI, en latín y en pergamino. Unas veces los sellos son de plomo, otras veces son de cera, y llevan estas bolsitas para proteger al sello, pero a la vez dentro de estas bolsitas va un papelito que dice que en caso de que se desprenda el sello del documento, sabemos a qué documento exactamente pertenece para que no se pierda este sello. ¿Por qué tenemos documentación del 972 cuando la catedral propiamente empieza el año la diócesis de Burgos en 1075? Porque esta documentación procede concretamente de la abadía de Covarrubias, que pertenecía a
el Cabildo de la Catedral de Burgos. Don Matías, hay algo que a mí, desde luego, me llamaba tremendamente la atención de el conjunto de volúmenes que tiene este archivo. Es el Cronicón burgense. En él se narran, de alguna forma, la historia de la ciudad de Burgos. Hemos visto en Bella Burgartis cómo la ciudad siempre está representada. Lo hemos visto en el cimborrio con la ciudad amurallada, lo hemos visto en el altar mayor bajo el ángel custodio. Y aquí se narran parte de las hazañas de Fernán González, de Diego Porcelos, del Cid. Sí, efectivamente, este es el Cronicón burgense. Hay otros cronicones, por ejemplo, el Cronicón Ambrosianum, está el Cronicón Complutense, pero este es propiamente el Cronicón burgense, donde nos dan datos históricos muy importantes para conocer pues, muchos datos de nuestra historia antigua. Es un documento del siglo XIII, por tanto es documentación, datos sobre hazañas, sobre fundación de Burgos, sobre nacimientos de personas importantes, muertes también de personajes importantes, y todos vienen con la era, es decir, era de 1038. ¿A qué corresponde esa era? Corresponde ¿a qué años nuestros corresponde esa era? Al año 1030, al año 1000, porque hay que restar 38 años de la era a la datación cristiana, la datación actual nuestra. Por tanto, suelen venir documentos fechados con la era de tal y tal. Entonces tenemos que restar 38 años. Por ejemplo, aquí viene cuando fue fundada la ciudad de Burgos, cuando murió Almanzor, cuando murió en Zamora don Sancho. De hecho, la propia fundación de la ciudad de Burgos, al 884, ya se le resta y se le suma una serie de años. Efectivamente. Cuando murió el Cid, sí. Ya te digo que habría que ir detalladamente, documento por documento, dato por dato, para conocer pues, todas las hazañas, todos los hechos muy importantes para nuestra historia que se conservan aquí en este documento del Cronicón burgense. ¿No ves? Este es un privilegio rodado en pergamino, privilegio del rey Fernando IV. Se llama rodado por el sello del rey de aquel momento, ¿no? Y aquí viene el texto, que es una concesión de privilegios del rey a la Catedral de Burgos, y aquí los testigos que firman ese documento. Vemos cómo pende del sello del documento un sello con el rey a caballo y Castilla y León, en señal de autenticidad de este documento. A pesar de eso, que tiene más de 600 años, se conserva perfectamente la tinta y los colores, etc. Don Matías, estamos finalizando ya esta visita al archivo. Volveremos, porque en Bella Burgartis tenemos que hacer una secuencia total de la catedral y aquí está su historia escrita, pero tengo que preguntarle, ¿su libro preferido? Mi libro preferido, pues, en estos momentos son muchos y es difícil también. Yo sé que hay uno de Cardeña que le tiene... Tengo, es claro, por supuesto, es la Biblia de Cardeña, que está depositada aquí en el archivo de la catedral, que es la Biblia del año 910 al 914, de pergamino, escrito en letra visigótica, en latín, por supuesto, y esa es una joya que tenemos aquí en el archivo de la catedral. Y don Matías, a veces en los capítulos de Bella Burgartis hemos hablado de los enigmas del gótico. ¿Hay algo todavía por descubrir a nivel de archivo, algo que le fascine y que le gustaría encontrar? Posiblemente saber si don Mauricio es de nacionalidad, nació en Inglaterra o no. Sé que ahí hay un estudio que está pendiente, pero ¿puede haber algo que todavía don Matías tenga pendiente de encontrar entre los legajos que puedan aparecer? Es que son muchos todavía las cosas históricas, las cosas que hay que descubrir en esta catedral. Que esta catedral es un mundo y es un misterio. Entonces cada día podemos ir descubriendo cosas nuevas, datos nuevos. Concretamente el tema de don Mauricio, creo que es un dato muy importante, que tenemos muchas esperanzas que se pueda conseguir de dónde es don Mauricio, para conocerle más personalmente, a través de una tesis doctoral que una profesora de Inglaterra está haciendo precisamente sobre don Mauricio. Esperamos que efectivamente nos saque de esta duda. Natalis Sancti Severi Episcopus Natalis Beatus Joseph quod cognomen natus es Justus. Se trata
del nacimiento de San Severo, obispo, y también de San José, obispo, que sufrieron muchas persecuciones